Bienvenidos. Vamos a continuar con la capacitación en la gestión de documentos electrónicos y digitales. De acuerdo al artículo 72 de la Regla Técnica Nacional, la producción de documentos electrónicos y digitales eh, tiene cuatro aspectos. El primero, la creación, la recepción, la captura y el control. Cuando nos referimos a la creación, nos estamos refiriendo al proceso en el cual la unidad productora, cada una de nuestras facultades, de nuestras unidades administrativas, generamos los documentos. Utilizamos nuestra computadora, utilizamos las aplicaciones que están disponibles para nuestro trabajo y generamos nosotros los documentos electrónicos. Es decir, nosotros somos los creadores de esos documentos. La otra forma en que producimos documentos electrónicos y digitales es mediante la recepción. Para eso nosotros tenemos canales como el correo electrónico o también aquellas implementaciones técnicas como un sistema de gestión documental, en nuestro caso Keybooks, a través de los cuales generamos documentos. No solamente que nosotros los producimos, sino que también los recibimos de otras entidades públicas y de ciudadanos que tienen habilitado el acceso a Keybooks. La tercera opción para producir documentos electrónicos y digitales es la captura, es decir, documentos que en un momento dado los tenemos en un soporte físico, los digitalizamos. Esto lo hacemos también para completar expedientes electrónicos, es decir, ya tenemos algunos documentos que fueron creados o que fueron recibidos de manera electrónica. Y también podemos tener algunos documentos relacionados al mismo asunto en formato físico. Esos documentos que están en formato de papel, en formato físico, nosotros los podemos someter a un proceso, que es el proceso de digitalización, para poder conformar el expediente electrónico de manera total. Eh, Estos tres elementos tienen un complemento, que es el control y que lo señala en la regla técnica en el artículo 72. Entonces, al igual que el documento en soporte físico, el sistema debe generar un reporte con los trámites pendientes de respuesta y se emitirá un detalle de los mismos a la autoridad a fin de que se tomen las acciones que correspondan al caso. Quienes estamos trabajando con Keybooks, por ejemplo, podemos darnos cuenta de que cuando abrimos nuestra bandeja de entrada, por lo general encontramos mensajes que nos dice que hay uno, dos, tres o más documentos que ya se han cumplido el plazo para su trámite. Entonces es una forma de establecer un control respecto a la gestión de los documentos electrónicos. Bien, cuando hablamos de captura de imágenes para conformar de expedientes electrónicos, estamos hablando de un proceso de digitalización. Lo primero que nosotros debemos tener presente es que digitalizar no es lo mismo que escanear o digitar. Digitalizar significa someter a un documento a un proceso completo de transformación desde el formato físico, desde un formato analógico a un formato digital. Para eso, una de las primeras pasos que debemos realizar es precisamente el escaneado. Utilizamos un aparato que nos permite tomar una imagen del documento que que digitalizar. El escaneado es una de las partes que debemos cumplir para digitalizar un documento. Tampoco hay que confundir digitalizar con digitar. Digitar significa utilizar los dedos, ¿no es cierto? Escribir, registrar una información. Eh, Creo que todos estamos familiarizados con lo que significa digitar.
es decir, escribir utilizando una computadora. Ahora, no es que es una cuestión voluntaria que debemos proceder a digitalizar. El artículo 68 de la norma técnica nos habla de los requisitos que debemos cumplir las instituciones para que nos aprueben proyectos de digitalización. Es necesario precisar aquí algo, en el sentido de que estas reglas, este requisito que nos plantean, tiene que ver cuando vamos a digitalizar lo que se denominan los fondos acumulados, es decir, la documentación de hace varios periodos, documentación que la tenemos en los archivos y que antes no ha sido digitalizada. Podemos hablar, por ejemplo, de expedientes académicos, de oficios, de resoluciones, actas de grado, que por lo pronto solamente los tenemos en soporte físico, no están digitalizadas. Entonces estamos hablando, dependiendo de los archivos, estamos hablando de documentación que puede ser de hace un año, 2 años, 10, 20, 30 años. Entonces ahí estamos hablando de un fondo acumulado, es decir, documentación que año tras año se ha ido acumulando en los archivos. Cuando queremos digitalizar esa documentación, la regla técnica en el artículo 68 nos exige que en primer lugar se debe tener un cuadro general de clasificación documental que debe estar aprobado y validado por la Dirección de Archivo de la Administración Pública, que es el ente rector. También nos exige que tengamos aprobado la tabla de plazos de conservación documental. Tanto el cuadro como la tabla de plazos de conservación ya no son términos nuevos para nosotros. Ya habíamos hablado de qué es lo que significa. Solamente por plantearlo de manera rápida, el cuadro general de clasificación documental es el instrumento que nos permite determinar qué documentos genera la institución y dentro de la institución cada una de las dependencias. Entonces ahí se establece un listado completo de los documentos que se generan, que se producen, que se tramitan, en nuestro caso, en toda la universidad. Eso debe estar conformado en un cuadro. El segundo instrumento es la tabla de plazos de conservación. Aquí, en cambio, en función del cuadro de los documentos que se han determinado, se debe establecer cuál es el tiempo de conservación que se debe aplicar para cada una de esas unidades documentales. En el curso anterior, por ejemplo, hablábamos de que las historias clínicas deben mantenerse durante 10 años en el archivo activo. Si después de 10 años no ha sido consultado, eso pasa al archivo pasivo. Y después de 15 años, esas historias clínicas podrían inclusive ser o transferidas a otro nivel de archivo o podrían ser eliminadas. Estamos hablando de historias clínicas de pacientes que un día fueron, transcurren 15 años y nunca más volvieron a una consulta. De igual forma, analizando las leyes, los reglamentos correspondientes, cada uno de los expedientes documentales, de las series documentales, nosotros debemos definir cuál es el tiempo que debe conservarse. Y no solamente en términos generales, sino especificando. Por ejemplo, qué tiempo los documentos deben permanecer en los archivos de oficina, en los archivos de la facultad o de las unidades administrativas y qué tiempo va a permanecer en el archivo general y qué tiempo van a permanecer en este caso en el archivo histórico que ya sería indefinido. ¿Cuáles documentos son los que van a ser conservados de manera indefinida? El tercer requisito que nos pide es que la documentación física debe estar organizada, clasificada, expurgada, foliada e inventariada. Todos estos términos ya nosotros los revisamos. ¿Qué significa organizar la documentación? Significa identificar, significa clasificar, significa ubicar utilizando todos los recursos materiales que dispongamos. Debemos clasificarla, debemos expurgarla, es decir, debemos separar borradores, documentos de apoyo informativo, todos los elementos que no sean parte del asunto de ese expediente. Debemos foliar.
ya sabemos cómo debemos foliar, ¿no es cierto? Las características que debe tener una foliatura y tiene que estar inventariada. Es decir, nosotros debemos tener algo que nos indique con exactitud qué es lo que tenemos como documentos en cada una de nuestras oficinas. Entonces, estos tres requisitos nos piden antes de que nos aprueben un proyecto de digitalización. Eh, Cuando se trate de proyectos de la desmaterialización de impresos, se seguirá el mismo procedimiento, pero además los documentos deberán contar con la certificación electrónica que les otorgue la plena validez jurídica. ¿Qué significa la desmaterialización? El día de ayer nosotros veíamos el tema de la materialización de los documentos electrónicos y se precisaba que consiste en imprimir, en transformar del formato electrónico a un formato impreso un documento. Pero decíamos que para que tenga plena validez debe haber alguien que dé fe de ese acto y el fedatario en este caso sería un notario. Entonces el notario es el que da fe de que el documento impreso ha sido descargado o corresponde a la impresión de un documento que él ha visto que está en formato electrónico. El otro lado de la moneda sería la desmaterialización, es decir, que los documentos impresos, los documentos físicos, nosotros los vamos a transformar en documentos electrónicos. Para eso, de igual manera, es necesario tener un fedatario y realizar una certificación electrónica. Solamente si lo hacemos cumpliendo esa condición, los documentos electrónicos van a tener plena validez jurídica. Ahora, digitalizar no es tan sencillo como aparenta ser, porque para eso necesitamos nosotros conocer el funcionamiento de varios equipos que sirven para capturar imágenes, es decir, para escanear. Precisamente a estos equipos se les conoce como escáneres. Eh, para determinar qué tipo de escáner necesitamos, en primer lugar nosotros debemos determinar cuáles son las características que tienen nuestros documentos, cuál es el formato, cuál es el tamaño de la hoja, qué peso tiene cada hoja. Ustedes deben haber escuchado con mucha frecuencia los términos papel bond de 75 gramos, papel bond de 90 gramos, papel couché. Antes se usaba el término papel cebolla, papel copia. Ahora los tamaños de papel están normalizados y básicamente nos referimos al papel de tamaño A4. Hace algunos años había el papel oficio, el papel carta, había un tamaño que se llamaba el legal, que era un poco más grande que lo que se conocía como tamaño oficio. De igual forma, nosotros sabemos que los documentos pueden ser diferentes. Un documento también es un plano y un plano puede estar en formato A0, es decir, mide aproximadamente 1 metro cuadrado. Eh, Tenemos que ver si la documentación está suelta, si la documentación está en buen estado, si no hay documentos rotos, manchados, sucios. Entonces todo eso nosotros necesitamos determinar. En medio de esto vamos a darnos cuenta, por ejemplo, de que tenemos muchas actas de grado que han sido empastadas, ¿sí? Entonces eso en primer lugar nosotros necesitamos determinar. En función de que ubiquemos las características de los documentos, nosotros tenemos que ver qué tipo de equipo necesitamos utilizar. En esta imagen que está siendo proyectada, ustedes pueden ver 7 diferentes equipos que permiten capturar imágenes o escanear. Aquí una multifunción, ¿no es cierto? Esto es frecuente tenerlo en nuestras oficinas. Esta multifunción imprime, copia y también realiza escaneado. Eh, en este modelo que estoy mostrando hay lo que se llama una cama plana, es decir, se levanta esta tapita de aquí y, y en ese cristal
En el cristal que está bajo esta tapa, nosotros ubicamos el documento, damos la opción de escanear y se genera la imagen. También por aquí nosotros podemos alimentar un grupo de papeles que automáticamente la máquina, por un sistema de tracción, los captura, los escanea, ¿sí? Entonces, esta es una multifunción muy frecuente de encontrarla en nuestras oficinas. Este es un escáner híbrido. Posiblemente podría también ser una impresora, pero digamos la fotografía hace referencia a un escáner que se conoce como un escáner híbrido. Igual que este otro aparato, aquí nos ofrece dos formas de capturar los documentos que van a ser escaneados. Uno, levantando la tapa, igual hay un cristal en donde ubicamos el documento, la cama plana. Y también por aquí se utiliza la tracción, es decir, existen unos rodillos que giran y van atrapando a la hoja, la procesan, generan la imagen y la devuelven, ¿no es cierto?, en otra bandeja. Este es un escáner híbrido, nos permite cama plana y eh, tracción por rodillos. ¿Por qué es importante tomar en cuenta esto? Por ejemplo, si vamos a escanear un documento que tiene alguna fragilidad, el papel cebolla, el papel copia que se conocía anteriormente, eh, entonces ahí es recomendable utilizar la cama plana. ¿Por qué razón? Porque de pronto, al pasar por los rodillos, ese papel se puede dañar, se puede atascarse y se puede destruir. Entonces, hay que saber cuándo usamos el rodillo y cuándo usamos la cama plana. Este es un escáner de cama plana, directamente. Es decir, aquí hay un cristal, se ubica la hoja, ¿no es cierto? Y aquí hay un carrito con un lector óptico. Cuando se cierra y damos la orden de escanear, esto recorre. Ustedes se han de fijar que hay una luz, ¿no es cierto?, que recorre esto, es porque está haciendo la captura de la imagen. Luego regresa y ha terminado el proceso de escaneado. Aquí en esta imagen ustedes pueden ver lo que se denomina un escáner orbital o un escáner aéreo. Aquí en este modelo, por ejemplo, hay un soporte para libros, en este caso, por ejemplo, para un libro de actas de grado empastado. Aquí hay un monitor donde se puede ver la imagen de las hojas de este libro. Y el dispositivo de captura está en la parte superior. Es decir, nosotros solamente ubicamos en este dispositivo el libro, vamos corriendo las hojas, vamos dando la orden de escaneado y en la pantalla vamos controlando la forma en que el documento está siendo digitalizado. Inclusive algunos de estos aparatos tienen incorporado o vienen con un software que permite, por ejemplo, corregir las sombras que se producen en la junta o en la costura del empastado, ¿sí? Permite corregir este ángulo de inclinación o de apertura que encontramos cuando estamos digitalizando un libro. En todo caso, miren aquí la imagen ya se ve de manera, de manera plana, ¿no es cierto? Entonces, este tipo de escáner nos permite digitalizar, por ejemplo, nuestros libros de actas de grado. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que no hace falta que nosotros le rompamos el empastado, sino que podemos hacerlo sin agredir más a esos documentos. Aquí tenemos un plotter que también sirve para escanear. Digamos, es un escáner de gran tamaño. Nos permitirá, por ejemplo, sacar copias, imprimir o guardar la imagen, por ejemplo, de planos. Ahora está de moda el uso de los smartphones, teléfonos inteligentes. En estos teléfonos también, por lo general, tienen cámaras con muy buena resolución. Si nosotros tomamos una fotografía con este teléfono, estamos ya haciendo un proceso de digitalización. Si nosotros, utilizando una de las apps que por lo general están disponibles, si nosotros instalamos, por ejemplo, una aplicación que se denomina Clean Scanner, nosotros podemos esa fotografía que la tomamos con el teléfono,
transformarla al formato PDF o JPG. Bueno, JPG es la imagen, a formato PDF, a formato TIFF en algunos casos. Pero, digamos, lo importante es que sepamos sacar ventaja de este aparatito. Es decir, no necesariamente necesitamos contar con uno de estos grandes aparatos para poder generar un PDF de un documento. La desventaja, claro, es obvio, está de que con este teléfono no podemos entrar a digitalizar un gran número de hojas, ¿no es cierto? Porque el proceso en sí es relativamente lento. Entonces no se justifica el trabajo de, por ejemplo, con este teléfono tratar de digitalizar 50 hojas, 100 hojas. Pero esto nos puede sacar de un apuro, si es que se trata de una, de dos, yo diría hasta de 10 hojas que necesitamos transformarlas en PDF. También las cámaras digitales. Entonces ustedes pueden tomar, ¿no es cierto?, las fotografías que necesiten. Esas fotografías las podemos transferir a una computadora y desde esa computadora con algunos programas especializados los podemos transformar en PDF. Entonces fíjense, tenemos diferentes opciones y todo depende de las características de la documentación que nosotros podemos o necesitamos digitalizar. En todo caso, digamos que en cuanto a los costos, hay aparatos que son muy económicos, muy baratos, qué sé yo, que pueden costar menos de $100. Inclusive aparatos como este, podemos encontrarlo en un rango de precios que va desde los 100, $120. Pero también hay aparatos bastante sofisticados que pueden costar más de $10,000. Por supuesto, esa inversión se justificaría en el caso de que se tenga proyectos de digitalización masiva. Estamos hablando de, por ejemplo, 1 millón, 2 millones de hojas que deban ser digitalizadas. Entonces ahí, obviamente, para reducir el tiempo que nos demoraremos en el proceso, necesitamos equipos más robustos, equipos mejor diseñados para poder realizar ese trabajo. Entonces, esto respecto a los equipos que se necesitan para capturar imágenes, para escanear. Ahora, también necesitamos nosotros tener programas especializados, programas específicos que nos permitan trabajar con PDFs, con documentos digitalizados. En este caso, estamos hablando del software para digitalización de documentos. Yo he planteado aquí que hay software gratuitos que se los puede descargar de la internet. Una desventaja que tienen estos ejemplos que les estoy mostrando es que, por supuesto, usted se lo descarga gratuitamente. Muchos de esos son versiones demo, es decir, que tienen algunas funciones, pero no todas. Lo otro es que a veces nos dan versiones de prueba por 14 días, por 30 días. O lo otro es que nos ofrecen una versión estándar. Y cuando queremos utilizar alguna herramienta un poquito más complicada, más sofisticada, ya nos dicen que debemos comprar el paquete premium. Entre otros programas gratuitos que los podríamos descargar y utilizar, está el PDF Bob. Es un editor online para PDF que, insisto, lo podemos descargar desde cualquier navegador en la web. Otro es Segda PDF Editor. Hay una versión gratuita que igual la podemos descargar desde la web. Una limitación que tiene es que solamente se puede hacer 3 tareas al día, es decir, 3 procesos de transformación o de edición de PDFs. El PDF Escape Editor también se puede usar de manera gratuita. Eh, También tiene, digamos, una versión un poquito más avanzada que no tiene costo, eh, que es mejor que la versión que se realiza en línea. PDF Escape Editor. El otro ejemplo es LibreOffice Draw, que puede descargarse gratis desde la página web del desarrollador. Em, digamos, Draw es el programa. Una vez que descargamos
nosotros podemos utilizar ese programa, esa herramienta y, y podemos editar los PDFs. Otro ejemplo es Small Online PDF Editor. Esta aplicación es un editor de PDF con el que podemos editar archivos en línea desde cualquier navegador. La característica de esta aplicación es que funciona 100% en la nube, es decir, necesariamente debemos estar conectados al Internet para poder utilizar esta herramienta. Otra conocida es Soda PDF. Es un programa gratuito que se lo puede descargar desde la página web em, y nos ofrece, digamos que podemos transformar a PDF desde más de 300 formatos, los más comunes, ¿no es cierto? Y que siempre los usamos, de Word a PDF, de Excel a PDF, de PowerPoint a PDF, también de programas de software libre se pueden transformar a PDF. Entonces, según su publicidad, más de 300 formatos pueden ser transformados a PDF. Ahora, también tenemos software que es pagado, entre otros, por ejemplo, el Wondershare PDF Element, el Foxit Phantom PDF, el Able 2 Extract Professional, Nitro Pro, que es una herramienta de pago que nos permite descargar una forma gratuita una versión de prueba durante 14 días. Me parece que en la universidad muchas de nuestras facultades tienen acceso a Nitro, pero a una versión, digamos, estándar. En todo caso, Nitro Pro es una versión de pago que nos ofrece algunas aplicaciones para editar, para firmar, para encriptar PDFs. Otro programa muy bueno es Fine Reader. Esta herramienta es perfecta para todos los profesionales que queremos sacar lo máximo de los documentos PDFs. Nos ofrece un sinnúmero de posibilidades, de herramientas para, por ejemplo, crear PDFs, editar los PDFs, eh, encriptarlos, darle seguridad, firmar PDFs, bueno, combinar, recortar, insertar una serie de herramientas. Uno que es el más conocido, que de igual forma en nuestras casas lo tenemos, en nuestros trabajos, es el Adobe Acrobat. Es, como acabo de señalar, posiblemente el visor y editor de archivos PDF más popular. Más popular además porque es de Microsoft, ¿no es cierto? Y por lo general hay un predominio de esa marca en lo que respecta a aplicaciones, a software. Y claro, no puede ser la excepción. Adobe Acrobat es uno de los más utilizados. Otro muy bueno es Kofax Power PDF. Eh, Se trata de una aplicación que fue diseñada expresamente para algunos particulares y empresas. Es decir, es un poco hecho a la medida, ¿sí? Un programa diseñado para cumplir algunas especificaciones de, de, de empresas y de instituciones. Ya. Ahora, ya hemos ubicado cuáles son los requisitos para digitalizar, para hacer proyectos de digitalización. Hemos visto de manera rápida cuáles son los equipos que se requieren y cuál es el software que necesitamos. Ahora, igual en la Regla Técnica Nacional para la Gestión de Archivos se, se plantea cuáles son los estándares para la captura de imágenes. En el artículo 69 se habla de que, en primer lugar, la digitalización deberá realizarse preferentemente en blanco y negro, en el caso que la imagen del documento original a color no fuera legible. ¿Ya? Eh, la idea es que nosotros tratemos de crear documentos no muy pesados. Más adelante vamos a ir viendo qué es lo que significa la resolución o la profundidad de bits. Entonces, aquí hay una recomendación, hacerlo en blanco y negro en el caso de que la imagen del documento a color no fuera legible.
La resolución debe estar configurada en 300 ppp o dpi, puntos por pulgada o dot per inch, ¿sí? Es decir, significa que en cada pulgada hay unos 300 puntos que configuran la imagen. Esto, esto relacionado con la resolución, existen diferentes opciones. 60 ppp, 90, 300, 600, 1200. Mientras más alta es la resolución, mejor es la imagen, más nítido. Pero tiene un problemita, que mientras más alta es la resolución, el archivo es mucho más pesado. Eh, los documentos que se elaboran para subir al Keybooks con un límite de tamaño para carga de anexos deben ser escaneados en una resolución menor hasta 90 ppp, siempre y cuando la documentación conserve su integridad y visibilidad. ¿Qué nos está diciendo aquí la regla técnica? Que por las limitaciones que tiene el sistema de gestión documental Keybooks, que tiene un tamaño máximo para los anexos, nos recomiendan de que no usemos 300, sino que procuremos que sea de 90 ppp la resolución con la que vamos a escanear los documentos, siempre y cuando la documentación conserve su integridad y la visibilidad, es decir, que no se pierda información y que la información pueda ser visible sin dificultades. Si es que esas dos condiciones se cumplen, podríamos utilizar una resolución de 90 ppp. ¿Ya? Otra recomendación, si la calidad de visualización del documento resultante lo permite, podrá utilizarse una resolución menor, 200 o 150 ppp, permitiendo un menor tamaño del mismo. Es decir, esto complementa la disposición B, que dice que la resolución debe estar configurada en 300. Nos dice que si la calidad del documento nos permite, le bajemos esta resolución a 200 o 150, ¿sí? Ahora, también nos habla de los formatos más comunes, JPG, PNG, TIFF y PDF. Ya vamos a hacer una actividad que nos permita identificar qué significa formatos, extensiones, qué identifica estas tres letritas JPG, TIFF, bueno, aquí son 4 letras, y PDF. Eh, una, una quinta disposición o recomendación es que hay que evitar el reconocimiento óptico de caracteres denominado OCR, debido a que esto incrementará sustancialmente el tamaño del archivo. De manera personal, y creo que esto es compartido por algunos técnicos, me parece que esto no es tan aplicable, por una razón. Si bien es cierto que el OCR aumenta el tamaño del documento o del archivo digital, no lo hace de una manera exagerada. Obviamente, si estamos hablando de un documento muy grande, puede ser que el tamaño resulte relativamente significativo. Pero, digamos, aquí hay una contraparte. Cuando usted hace OCR, usted puede buscar un documento simplemente con una palabra clave, con un keyword. Entonces, eh, hay que poner en una balanza. Si en esa balanza, un plato está el tamaño y en el otro plato de la balanza está la accesibilidad. Yo personalmente me inclino por la accesibilidad. Ya vamos a ver cómo funciona el OCR, pero en este caso yo sí plantearía que cuando digitalicemos procuremos hacer OCR. A ver, continuando con lo que dice la regla técnica, en el artículo 76 nos dice que hay que tomar en cuenta los siguientes aspectos. Primero, sobre la compresión de los documentos. Y nos recomiendan que sea en formato PDF, debido a que es uno de los más extendidos por el intercambio de la institución. Ahora, eh, esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, la regla técnica nos recomienda usar el formato PDF. Nos da recomendaciones respecto al cuidado del documento físico. Al momento de realizar la digitalización, nos dice que se debe tener presente lo siguiente. La documentación empastada. Hay que evitar el daño de la documentación al momento de la digitalización. No doblar las hojas durante el escaneado.
Aquí funciona lo que veíamos en la imagen de los equipos. Funciona muy bien un escáner aéreo, un escáner denominado también orbital. Sobre la documentación anillada, si nosotros nos encontramos con documentos que están anillados, nos dice que preferentemente deberíamos quitar el anillo del documento para evitar el deterioro. Una vez que se ha terminado de escanear, hay que volver a poner el anillo, ¿no es cierto? ¿Ya? Hay que evitar que los documentos se atasquen. ¿Por qué? Porque cuando se atascan, creo que a todos nos debe haber pasado que la impresora se atascó, nos toca abrir algunas compuertas y nos toca forzar el retiro del papel. En ese proceso muchas veces se nos rompe la hoja. Entonces eso hay que evitar. Digamos, esto sería grave, por ejemplo, si usted está digitalizando un acta de grado firmada y ya con todos los elementos que le confieren validez. Usted pasa por el escáner, se le atasca y al retirarlo usted rompe esa acta. Es decir, ese es un problema, ¿no es cierto?, que debemos resolver. Entonces lo mejor es evitar la ruptura del documento, evitando el atasco de papel. Para esto, ya en la práctica necesitamos, por ejemplo, asegurarnos que las hojas estén sueltas. eh, digamos, un tecnicismo que ahí se utiliza una palabra es darle aire, ¿no es cierto? Es decir, como que le soplamos a las hojas para que no estén pegadas. Tenemos que asegurarnos de que no haya elementos extraños dentro del grupo de hojas que vamos a escanear. Sobre la documentación histórica, nos recomiendan que debemos manipular utilizando guantes, como se ve en esta imagen, evitando que, digamos, el personal que está realizando el trabajo entre en un contacto directo a través de sus manos, de sus dedos, de su piel con el documento. La integridad del documento. Cuando estamos nosotros escaneando, debemos procurar no realizar marcas de ningún tipo, ni con lápiz, ni con esferográfico, resaltadores, marcadores sobre la documentación. Es decir, si ya vamos a escanear esta hoja, no podemos aquí poner alguna marca o algo. Y tampoco lo podemos hacer una vez que esto ha sido escaneado. ¿Por qué razón? Porque se supone que el escaneado es una imagen del documento. Es como que si usted se mira en el espejo, usted eh, se mira al espejo y mira su imagen, mira todos sus atributos y sus defectos. Entonces, una vez que usted se mira, usted no puede cambiarse. Si usted se toma una fotografía, entonces la foto le está reflejando cómo estuvo, cuál fue su actitud, su gesto, el momento de la fotografía. Si después usted, por ejemplo, se deja crecer el pelo, se deja crecer la barba, obviamente sigue siendo usted, pero la imagen que usted tiene en la fotografía es diferente. Entonces, es prohibido realizar marcas con lápiz, con esfero, con resaltados, con marcadores sobre la documentación antes y después del proceso de escaneado. Ya. Para preparar los documentos, lo que les decía, es necesario que nosotros contemos, en primer lugar, con una identificación clara de cuáles son las características de los documentos que vamos a digitalizar. Para eso nos permitirá usar el equipamiento necesario. Debemos utilizar, por ejemplo, guantes, mascarillas de tipo quirúrgico, gafas, mandiles, manipulando la documentación en zonas adecuadas, limpias y que propendan a la eficiente aplicación de la seguridad de la información. Cuando vamos a escanear, hay que procurar tener un espacio amplio en donde no esté, digamos, al borde de la mesa el escáner, donde los documentos puedan tener una base en donde se encuentren bien ubicados. Lo peor que nos podría pasar es que estemos escaneando algo, que tengamos un grupo de hojas y que por la estrechez del compartimento de la mesa se nos caigan. Cuando sucede este tipo de accidentes, a veces corremos el riesgo de, al volverlo a poner en orden, no pongamos en el orden que inicialmente estuvo. Algo se nos traspapela. Entonces eso hay que cuidar que el área donde vamos a digitalizar sea un área adecuada, ventilada, con luz,
amplia, ¿sí? Con aspectos inclusive sanitarios. Más ahora que estamos en esta pandemia, es recomendable que se utilice guantes, mascarillas, inclusive gorros que nos protejan eh, el, el cabello. Nos recomiendan que hay que revisar los documentos. Yo ya les señalaba, hay que quitar todos los elementos que dificulten el proceso de digitalización. Por ejemplo, hay que quitar grapas, hay que asegurarnos de que no se vayan clips dentro de la documentación, notas adhesivas, los posits, entre otros. Fíjense que esto es grave, inclusive podría una pequeña grapa, ustedes ubican perfectamente lo que es una grapa, ¿no es cierto? Es un pedacito de metal que tiene 1 centímetro, bueno, cuando se lo pone en línea recta puede tener hasta 2 centímetros. Eh, pero ¿qué sucede? Que por lo general los escáneres trabajan con rodillos. Si el rodillo captura una hoja y tiene una grapa y por casualidad esa grapa le va rayando al rodillo, inclusive nos puede obligar a suspender procesos de digitalización por el daño en ese dispositivo. Porque si se raya el rodillo, se raya el cristal, posiblemente las siguientes imágenes ya no sean nítidas, ya no tengan la calidad requerida para continuar con el proceso. Entonces, fíjese, un pequeño descuido, una grapa que se nos vaya, nos puede obligar a suspender grandes proyectos de digitalización. Por eso es que es importante hacerlo con mesura, hacerlo ordenadamente, ¿sí? No apresurarse, para asegurarnos de que no haya ningún elemento extraño dentro de la documentación. Igual ya les hacía referencia, hay que separar los documentos que se encuentren con páginas unidas. Eh, a veces se utiliza un clip para agrupar un número determinado de hojas. A veces también es frecuente que suelen poner una pequeña porción de cinta scotch o masking, ¿no es cierto? Hay que asegurarnos que eso antes de pasar por el escáner ya no esté. Hay que ver el orden de las páginas. Eh, es posible que en algún momento alguna hoja esté de cabeza, esté virada. Entonces tenemos que asegurarnos que las páginas vayan en la orientación adecuada. Revisar el soporte documental a digitalizar, lo que les decía. Necesitamos ver qué tipo de papel es, si hay sobres, cuál es el tamaño de la hoja, porque dependiendo de eso, utilizaremos el equipo correspondiente. Ahora, todo lo que estamos hablando tiene un punto al que se refiere en el artículo 79, la regla técnica. Nos habla de que hay que establecer un control de la calidad de los procesos de digitalización. Entonces aquí nos señala que las entidades públicas, cuando se está digitalizando e indexando, hay que asegurarnos de que ese proceso permita mantener las características de los documentos de archivo auténticos, fiables, íntegros, ¿sí? Y que también luego puedan ser accedidos, que estén disponibles. Entonces, entre otras recomendaciones, la regla técnica nos habla de 6. Nos dice que cuando empecemos a procesos de digitalización, hay que determinar el responsable de ejercer esta actividad. Es decir, qué persona va a controlar que todo se haga correctamente. Alguien debe asumir ese control, ¿sí? Recuerden que estamos hablando de procesos de digitalización grandes, masivos. Si vamos a digitalizar en el día a día, digamos, seremos nosotros mismos los que tenemos que asegurarnos que el documento esté correctamente digitalizado. Establecer una lista de requisitos, es decir, hay que hacer una lista de control, ¿no es cierto? Un checklist para ver que cada uno de los elementos que se necesitan se vayan cumpliendo. Hay que determinar cuando, insisto, estamos hablando de digitalización de grandes volúmenes de papel. Eh, hay que determinar si el control de calidad se lo va a hacer eh, total, es decir, hoja por hoja, o a veces, como no es posible eso, hay que determinar un muestreo, es decir, establecer una fórmula que nos permita decir
qué sé yo, que de cada 1000 hojas escaneadas, digitalizadas, vamos a verificar 50. Si dentro de esas 50 hay dos o tres que están mal, entonces hay que repetir el proceso. Bueno, esos son elementos, parámetros que con un criterio técnico hay que definir. Indicar las condiciones en las cuales amerite una nueva digitalización, lo que les acabo de señalar, ¿no es cierto? Si encontramos que hay muchos errores, posiblemente nos corresponda realizar nuevamente el proceso de digitalización. Eh, Tenemos que establecer un control, es decir, si tenemos nosotros 100 hojas, nosotros deberíamos al final del proceso escaneado tener 100 imágenes. No podemos tener 100 hojas y 102 imágenes, o 100 hojas y 98 imágenes. ¿Qué significa? Que si es que no hay consistencia al comparar el número de hojas físicas con las de imágenes, significa que o se nos pasó alguna o repetimos la captura de alguna hoja. Entonces eso hay que cuidar. Eh, la recomendación dice 6 dice, de ser el caso, hay que permitir acceso a modificaciones a la metadata o imágenes y administración del archivo digital. ¿Qué significa? Muchos de esos programas que veíamos de ese software especializado para digitalización permite unir PDFs. Es decir, si de las 100 hojas que tenemos nosotros hacemos el control de calidad y vemos que solamente tenemos 98 imágenes y nos falta la hoja 40 y la hoja 60, nosotros podemos digitalizar la hoja 40 y la 60 y utilizando una de estas herramientas podemos incorporar esas hojas en el lugar que corresponde. De igual forma, si es que hay una imagen repetida, podemos extraer esa hoja y eliminarla del documento digital. Bien, bien. En una de las láminas anteriores veíamos que la regla técnica nos recomienda que deberíamos, en la medida de lo posible, imprimir en blanco y negro cuando las imágenes a color no sean nítidas. Cuando hablamos de blanco y negro o color, estamos en realidad hablando en términos técnicos de la profundidad de bit. Y básicamente hay tres niveles, ¿no? De un bit, que significa que solamente hay dos tonos, blanco o negro, como la imagen de esta mariposa. De 8 bits, que nos permite tener 256 niveles de gris, es decir, que va desde un gris muy tenue hasta el negro. Esto es lo que se conoce como una escala de grises. Y de 24 bits, que ya nos permite la combinación de todo esto, tener aproximadamente 16 millones de colores en imágenes a color. Aquí hay una muestra, ¿no es cierto? Blanco y negro, escala de grises, color. Bien. Otro elemento que se hace referencia, recuerden, la regla técnica dice, se recomienda una resolución de 300 ppp o dpi. Aquí eh, estamos hablando de la resolución. ¿Qué es la resolución? Es el número de píxeles utilizados para representar una imagen. Mientras más píxeles, mejores detalles y también archivos más pesados. En esta imagen se ha puesto, digamos, eh, una referencia a cómo se vería un documento escaneado a 200 ppp o dpi. Miren, aquí se ven unas líneas rectas, ¿no es cierto? Esto es lo que inclusive hasta de manera intuitiva, culturalmente nosotros decimos está pixelado. A veces vemos una fotografía con estos cuadritos, con estas líneas rectas y decimos esa foto está pixelada. Sí, porque se notan los píxeles. Entonces 200 dpi. A 300 dpi, fíjense, todavía en este ejemplo podemos ver esas líneas, pero ya son un poquito más tenues, ¿no es cierto? A 600 dpi todavía hay esas líneas, pero ya casi son imperceptibles. ¿Por qué razón? Porque esto de píxeles por pulgada significa que en un recuadro usted va a tener tanta cantidad de puntos, ¿no es cierto?, para formar una imagen. Entonces, lo que sucede es que mientras más puntitos dentro de esta
área exista, es mejor la definición. Se alcanza, digamos, una nitidez muy notable, pero no es lo mismo tener 90 puntitos dentro de una pulgada a tener 200, a tener 300, 600 o 1200 puntos. Es decir, se generan archivos extremadamente pesados. Aquí en esta presentación yo he puesto un enlace. Ustedes pueden acceder a esta página web en donde va a haber una definición de lo que es píxel. ¿Ya? Aquí yo he puesto un cuadro con el análisis de cuál es el tamaño del archivo que se genera según la resolución y la profundidad con la que realicemos la captura. Por ejemplo, un documento en blanco y negro con 200 píxeles por pulgada pesa 40 kilobytes. El mismo documento, estamos hablando solamente de una hoja, la misma hoja, escaneada a 300 en blanco y negro, pesa 56 kb. Es decir, fíjense, hay un incremento de 16. Esta misma hoja a blanco y negro a 600 dpi ya pesa 103. Es decir, casi duplica a cuando se hace a 300 y es casi el triple que cuando se hace a 200. Cuando utilizamos la profundidad eh, de 32 bits, es decir, a color, a 200, el mismo documento hecho a color con 200 dpi pesa 80, a 300 dpi 148 y a color 600, y a color con 600, una resolución de 600 dpi, estamos hablando de 402 kb de peso. ¿Sí? Entonces fíjense en cómo va variando. En escala de grises, de igual forma, a 268 kb, 300, 115, en 600, 308 kb. Aquí podemos descargar los documentos y revisar eh, cómo se vería cada uno de estos documentos capturados con esta resolución y con esta profundidad. Pero además hay que tomar en cuenta un aspecto físico, fisiológico, las condiciones individuales de la persona. Todos ustedes saben que eh, todos somos diferentes. Hablemos, por ejemplo, del sentido de la vista, de cuál es el estado de nuestra visión. Muchos de nosotros utilizamos lentes, otros no. Los que utilizamos lentes tenemos diferentes medidas. ¿Por qué razón? Porque nuestra vista tiene algún problema, ¿no es cierto? Nuestra retina, nuestros ojos eh, tienen algún problema. Algunos somos miopes, otros tenemos astigmatismo o podemos tener alguna otra, eh, digamos, particularidad en nuestra visión. ¿Por qué me refiero a esto? Porque de pronto, dependiendo de la calidad de su vista, usted puede ver algunos detalles que otras personas no lo pueden ver. Cuando ustedes abran estos documentos, van a darse cuenta que en general no notamos mucha diferencia. Entonces, entre hacer a 300 o 200, muchas veces no es mayor la diferencia. Entonces, si nosotros podemos visualizar ese documento, lo mejor es que lo hagamos a 200, ¿no es cierto? ¿Por qué razón? Porque reducimos el tamaño del archivo. En este cuadro, estos valores se refieren a una sola hoja. Multipliquen eso por un documento que tenga 10 hojas o por uno que tenga 100. Ahora, imagínense miles y miles y hasta millones de hojas digitalizadas. En uno aparentemente no es mucho, pero si hablamos de 1 millón, ya estamos hablando de archivos pesados que van a requerir mucho espacio para el almacenamiento. E inclusive, aunque ahora se ha superado mucho por el desarrollo que han tenido los equipos informáticos, pero muchas veces mientras más pesado es el archivo, más se demora en descargar. Antes, cuando en general se utilizaba
Para conectarnos al internet, y al internet se utilizaba el dial-up, es decir, una conexión telefónica. Descargar un archivo pesado nos tomaba minutos, horas. Teníamos que tener una santa paciencia hasta esperar que el documento sea descargado. Entonces nosotros tenemos que asegurarnos que el documento esté en condiciones óptimas. Y para eso, en función de lo que acabamos de ver, tenemos que asegurarnos de que al digitalizar utilicemos la profundidad adecuada y la resolución que garantice que el documento sea visible, pero que al mismo tiempo también nos permita reducir al máximo el tamaño del archivo. Hablábamos de los formatos y las extensiones. Aquí yo le estoy mostrando una imagen respecto a algunos de los formatos y extensiones que son frecuentes. En informática, el término extensión del fichero es una cadena de caracteres anexada al nombre de un archivo, habitualmente precedida por un punto. Su función principal es distinguir el contenido del archivo, de modo que el sistema operativo disponga del procedimiento necesario para ejecutarlo o interpretarlo. Esto es de Wikipedia, ¿sí? Aquí hay un enlace para que puedan revisar en una página cuál es la descripción de cada uno de estos eh, formatos o extensiones que yo les he puesto en esta imagen. Pero veamos, punto .doc, ¿no es cierto? Cuando hacemos un documento en Word, por lo general, cuando vamos a grabar, automáticamente el sistema nos pone punto .doc. Cuando hacemos una hoja de Excel, nos pone punto .xls. Cuando hacemos un PDF, punto .pdf. Punto .text, txt, y ya, cuando se generan documentos de texto con software libre. PPT, eh, PowerPoint. JPG, que es el formato para imágenes. Por aquí GIF, que es para imágenes en movimiento. AVI, que es de video. MP3, que es el formato que nos permite comprimir y ponerle un formato digital al sonido. Eh, MP4, es decir, video, ¿no es cierto? HTML, PHP, .zip, que nos indica que es un documento que tiene documentos comprimidos, lo mismo, .rar. Entonces, estos son algunos de los formatos y extensiones. ¿Qué significa cada uno de estos? Por favor, ustedes pueden revisar en el enlace que está disponible en esta presentación. ¿Ya? Ahora, recuerden, en la regla técnica decía, se recomienda el formato PDF. Algo ya hablamos del formato PDF. ¿Por qué el formato PDF es el más recomendado? En primer lugar, porque PDF se ve y se siente igual al papel. Cuando ustedes abren un documento PDF es como que estuviesen viendo una hoja de papel. Es un formato de archivo compacto y liviano. Sí, en general se alcanzan documentos que son compactos y que no pesan mucho, a diferencia de otros formatos, por ejemplo, el formato .tif. El PDF preserva la originalidad y la fidelidad del documento original. Contiene incrustadas las fuentes tipográficas e imágenes utilizadas en el original. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, no se me ocurre en este momento el nombre de un tipo de letra, de una fuente, pero digamos que usted tiene una fuente muy extraña, una fuente que solamente usted la utiliza en su computadora. Eso no lo tienen otras personas. Usted hace un documento PDF que tenga ese tipo de letra, esa fuente, ¿sí? Usted envía el PDF y cualquier persona va a poder mirar el PDF con la fuente que usted tiene. Es decir, eso significa que el PDF tiene dentro de sí incrustadas las fuentes tipográficas e imágenes utilizadas en el original. El documento PDF puede ser visto y leído en cualquier sistema operativo. Aquí no importa que usted abra un PDF en una máquina Apple, una Mac, em, no importa qué sistema operativo utilice, todos le van a permitir a usted leer un PDF, ¿sí? Windows, Ubuntu, es decir, cualquier sistema operativo le va a permitir leer un PDF. Es fácil de crear, tan sencillo que, por ejemplo, usted hace un documento en Word, pone guardar como,
le pone el nombre y en la parte inferior de donde está el nombre usted puede escoger el formato PDF y se le guarda como un documento PDF. Es muy fácil de crear. De igual forma, tiene múltiples orígenes. Eh, en las páginas web, documentos físicos. Cuando hablamos de origen es que, por ejemplo, usted puede hacer lo que le describí hace un momento. Tiene un documento en Word, en Excel, en PDF, lo guarda como PDF. Entonces, es una forma directa de crear. También usted puede descargarse documentos que ya vienen en PDF. Lo otro es que eh, hay la posibilidad de que inclusive usted eh, pueda eh, trabajar páginas web, trabajar archivos de audio, de video, animaciones utilizando este formato. Lo otro es que PDF es el estándar para documentos digitales. Digamos, por todas estas particularidades, se ha convertido en un estándar para los documentos digitales. Es un estándar en la web. La mayoría de los documentos usted va a encontrar ya sea en formato PDF, la mayoría en formato HTML. PDF, formato de documento portátil. ¿Ya? Ahora, hablábamos al inicio de esta presentación del software que se necesita para trabajar PDFs. Veíamos que podemos tener acceso a software gratuito y también podemos comprar la licencia para utilizar algún software comercial. En una de las láminas yo les mostraba algunos ejemplos. Posiblemente muchos de nosotros no tengamos acceso a esos programas, pero el desarrollo del Internet nos permite acceder a algunas herramientas. Particularmente yo estoy familiarizado con dos que aquí les muestro. Uno es iLove PDF y el otro es PDF 24 Tools. Los dos ofrecen algunas posibilidades para trabajar con PDFs. Por ejemplo, unir, dividir, comprimir PDFs, transformar de PDF a Word, de PDF a PowerPoint, de PDF a Excel, ¿sí? Eh, de Word a PDF, es decir, el proceso inverso. Podemos pasarle de Word a PDF o podemos pasarle de PDF a Word. Eh, Editar PDFs, eh, transformar de JPG a PDF, poner una marca de agua, poner números en las páginas del documento que está en PDF, podemos rotar el PDF, podemos transformar HTML a PDF, desbloquear el PDF, proteger el PDF, ordenar, bueno, en fin, una serie de opciones. Una desventaja que tiene es que algunas de estas posibilidades de algunas herramientas son consideradas premium. Entonces, sí, usted puede la mayoría de estas utilizarlas gratuitamente. Necesita estar conectado al internet, pero también hay otras opciones que cuando usted la va a utilizar le dice, estás tratando de utilizar una función premium, suscríbete. Entonces ahí ya le dice que vale $4.99 la suscripción al mes, que como están de oferta pague solamente 30 por el año. Bueno, en fin. Pero en todo caso es una herramienta que sí la podemos nosotros utilizar. Ustedes solamente ponen en un navegador iLove PDF y escogen la opción que necesitan y le va a pedir que, que adjunte el documento que quiere procesar. iLove PDF. El otro es PDF 24 Tools. Tiene prácticamente las mismas. De pronto le puede resultar más amigable trabajar con PDF 24 Tools. Son las mismas características que describí para iLove PDF. Aquí ustedes pueden ingresar a la página web tanto de iLove PDF como de PDF 24 Tools. Hay un enlace desde esta presentación y si no, es muy sencillo que en un buscador ustedes pongan iLove PDF o PDF 24 Tools y su máquina abrirá, digamos, esta aplicación. Eh, Quienes no lo han utilizado, posiblemente sean pocos los que no han usado esto, pero podrían practicar. De hecho, hay un ejercicio, una tarea que está planteada
para que utilicen esta herramienta. Otra, otra, otra herramienta que quería plantearles, que algo ya hice referencia cuando veíamos los equipos que sirven para escanear, eh, es la aplicación Clean Scanner. Esto está disponible en los teléfonos, en la opción de aplicaciones, ¿no es cierto? En el Play Store. Entonces ustedes solamente buscan y se instalan. La instalación, el programa Clean Scanner. Es gratuito, no tiene costo. Le instalan en su teléfono y pueden practicar. Es muy, muy fácil. Una vez que ustedes tienen instalada la app de Clean Scanner, cuando lo vayan a utilizar, usted simplemente selecciona Clean Scanner y le va a aparecer una opción de la camarita. Entonces usted enfoca el documento que quiere hacer el PDF y toma la fotografía. Inmediatamente el sistema le va a mostrar la foto con unas líneas azules o verdes que usted puede con sus dedos ajustar el tamaño de la imagen. Eh, digamos, a veces la foto sale un poquito torcida. Con esas líneas usted puede cuadrar el documento. Pone ahí un aceptar en el visto o en una palomita que le llaman a esos vistos. Usted hace clic ahí y acepta. Le va a pedir que confirme, vuelve a aceptar y el documento ya está como PDF. Desde su teléfono, si usted tiene instalado su correo electrónico y tiene esas funcionalidades, desde ahí mismo usted puede enviar a un correo electrónico, puede enviar a WhatsApp ya la foto transformada en PDF, inclusive realizado OCR. Entonces, de igual forma, aquí yo le planteo que usted revise el tutorial. Es un tutorial de 2 minutos, me parece, que le indica cómo se instala y cómo se utiliza esta aplicación Clean Scanner. Bien, hasta ahí esta parte de la revisión de los materiales del curso de gestión de documentos electrónicos y digitales. Recuerden, cualquier inquietud pueden escribir al correo electrónico, comunicarse por Teams o en las sesiones de consultas que tenemos los días viernes, ustedes pueden realizar las preguntas que necesiten.